Bienvenidos a todos a otro Bonsai al Día. Hoy tenemos un nuevo proceso que comenzamos en el Bonsai al Día. Es que vamos a comenzar a hablar y a descubrir qué está pasando y cómo se inició el bonsai en los diferentes países que son miembros de FELAP. Para eso tenemos hoy día como invitado especial al doctor Mauricio Alejandro Mejía. Es un doctor de tiempo completo, pero saca su tiempo para hacer bonsai. Y nos estará hablando de El Salvador. ¿De qué está pasando y cómo se inició el bonsái en El Salvador? Que poco oímos hablar de El Salvador como bonsái. Recuerdo que una de las primeras veces que hablamos me dijo, yo quiero tener que vengan más artistas a El Salvador para ir formando más bonsaístas en El Salvador. Y es importante que muchas personas identifican El Salvador, el potencial que tiene, cuáles son las especies que están trabajando y todo lo que es el bonsái en El Salvador en manos de Mauricio. Bienvenido, Mauricio. Bueno, muchas gracias por la invitación y creo que es una buena punta de lanza, ¿verdad? Para que los diferentes países vayan dando a conocer cuál es la perspectiva que tienen, ¿verdad? Como bonsaístas y en qué se puede ayudar, porque creo yo que al final esto es como para ayudarnos entre todos, ver cuáles son las carencias que se pueden tener en un lugar y ver qué otro país puede colaborar o ayudar y hacerlo pues de forma recíproca, ¿vale? Exacto. La idea es Es la idea nutrirnos que con creo yo. cada uno de los conocimientos que tenga uno y otro. Claro. Bueno, como para hablar así de país, nosotros, el país es, El Salvador es pequeño, es un país sumamente tropical. Estamos hablando que son más o menos 21.000 kilómetros de extensión. Eh, Solo para ponerlos así como en contexto y para que sepan o puedan ir pensando en qué tipo de especies vamos nosotros cultivando. Somos un país tropical, andamos hablando de que hay una temperatura promedio de unos 32 grados, entonces sí se siente bastante el calor en el país, hay bastante humedad, eh, andaremos por los 600 metros de altura sobre el nivel del mar en relación a la mayor parte de lugares de El Salvador. Hay zonas un poquito más altas, ¿verdad? Como por ejemplo, eh, hay un lugar que se llama El Pital, que ahí anda por los 2.700, pero pues a nivel general del el país es montañoso, pero no vivimos en una gran altura. Creo yo que por eso es una de las razones por las cuales cultivamos, o en su mayoría todos cultivamos o tenemos un buen porcentaje de árboles tropicales, como por ejemplo los ficus. Creo yo que en El Salvador todas las colecciones de bonsái se complementan con un ficus, son pocas las personas que no tienen ficus. Eh, ya de ahí también hay especies como el Premna, se cultiva bastante, los Raintree también se cultivan bastante. Hablando de los ficus otra vez, porque cultivamos bastante ficus, en todas las variedades. Tenemos, gracias a Dios, una gran cantidad de variedades de ficus, entonces eso hace que haya un poquito, o que se vea en las colecciones un poquito de variedad. Hay otras especies como las veraneras o las bugambilias, que es una especie que la conocen en diferentes partes de América con diferentes nombres, que son muy bonitas, llamativas, sobre todo para aquellas personas que les gustan las flores. Y de ahí existen otras que se cultivan aquí, como por ejemplo las azaleas, que también dan flores. En fin, eso es de lo que se compone la mayor parte de colecciones. No les puedo decir el 100% porque hay personas también que suelen cultivar otras cosas, como todos creería yo, ¿verdad? A nivel mundial, que queremos tener especies que muchas veces no se nos dan, pero somos un poco necios y queremos tener cosas que nos gustan, como por ejemplo los arces.
Se cultivan bastante bien, sabiéndolos eh, regar y abonar. Se cultivan bastante bien. En lo que yo llevo, pues tengo varios. Eh, de ahí, especies de juníperos también se cultivan bastante bien. Los itogawas se dan bastante bien aquí, teniendo el cuidado de los hongos, pero de ahí sí se puede, ¿verdad? Son especies que se pueden lograr. Dentro de los arces, volviendo a los arces, hay ciertas variedades que son mucho más fáciles de cultivar, como el bulgariano, es bastante, eh, acepta bastante el calor o la temperatura que nosotros manejamos y se desarrolla, siento yo, con bastante rapidez. Pero volviendo a lo que se cultiva aquí, pues volvemos a lo mismo, ¿verdad? Los ficus son uno de los que se tienden a manejar bastante. Entonces creería yo que por ahí iría también mucho de los diseños de los diferentes arbolitos que uno pueda tener en su colección. Exacto. ¿Quién tú recuerdas de las personas que fueron los que introdujeron el bonsai, que fueron los que llevaron esa chispa, esa semilla para que hoy día estemos hablando de bonsai en El Salvador? Fíjese que como personas que iniciaron, pues he andado buscando información, pero creería yo que allá por los años 80 fue que la gente empezó con lo del bonsái en El Salvador y al parecer eran extranjeros que venían de Alemania y se quedaron en el país y ellos fueron parte de los que iniciaron. El bonsái, como en otras partes del mundo, siempre fue un arte de personas con recursos económicos elevados, ¿verdad? Entonces ellos eran los que, hasta donde yo tengo conocimiento, iniciaron con el bonsái en El Salvador. Son personas que ya fallecieron, pero que dejaron ahí su huella. Ellos trajeron bastantes especies de juníperos y de arces. Lo que cabe mencionar es que a lo largo de ese tiempo se han ido como que perdiendo esas colecciones o muchas veces esas colecciones llegaron a manos de personas que no sabían cómo era el cultivo y el manejo de esas especies y al final terminaron perdiéndolas y, y pues no hubo como que una continuidad, que es lo que se trata con este tipo de actividades, ¿verdad? Que el arte se vaya pasando de generación en generación. Creo yo que pensar en que uno va a tener la vida para cultivar todo lo que tiene es imposible. Al final uno se termina muriendo y hay que ver a quién le queda ese legado. Parte de eso, de esa falta de visión, todas las personas que han pasado, bueno, se incluye ahí mi abuelo. Mi abuelo fue uno de los precursores del bonsái y poca gente lo sabe. Yo casi no lo comento. Pero sí, él, por ejemplo, trabajó mucho tiempo en Miami, en un vivero de bonsái. Y entonces él cuando venía al país, ahí traía ciertas especies que no habían en el país y él tendía a cultivarlas y a comercializarlas. Entonces, así fue como se inició. Pero volviendo al punto de la continuidad, creo yo que la falta de continuidad ha hecho que varias especies se perdieran, varias colecciones se perdieran al final, porque pasa bastante aquí que cuando el dueño se muere, pues esas colecciones o se terminan regalando por parte de los familiares o se mueren en los jardines por la falta de conocimiento. Entonces, no hay como que una continuidad en relación al tiempo del bonsái en El Salvador. Y eso es lo que no se está escuchando ahorita. ¿Cuántos clubes hay en El Salvador? En El Salvador, allá por los años 90, hubo una asociación de bonsáis, de bonsái, pero creería yo que allá por 1985 empezó, que habrá durado como unos 10 años la sociedad, y después murieron
y ahí vuelve a lo mismo, ¿verdad? Murieron, parte de la directiva se murió ya por edad, ¿verdad? Y de ahí empezó ¿cómo se llama? Como a faltar ese grupo de personas que movían la sociedad. La sociedad se deshizo y ya no hubo más. Y desde esa fecha hasta la fecha, pues no ha habido otra asociación o otra sociedad de bonsái. Pero si al momento hay clubes, hay un club que se reúna, que comparta el conocimiento y ese tipo de cosas. Sí, volviendo a eso, sí hay ciertos grupos, porque al final no se le puede llamar como una sociedad porque no está inscrita al Estado y entonces el Estado no lo reconoce. Y desde ese punto de vista, pues hay un montón de cosas que no se pueden realizar. Pero sí hay varios grupos de bonsai, hay grupos que se dedican un poquito más a la educación de la gente que se reúne, eh, y serán como unos tres clubs, por decirlo así. Ujú, Eso es interesante porque mientras hayan personas que se reúnan, grupos, son importantes para nosotros en FELAP porque podemos de momento llegar y manifestar con esto del conocimiento de todos los artistas que están involucrados de Latinoamérica y el Caribe y poderlo acompañar en el proceso del aprendizaje porque eso es lo más importante de que ujú. el bonsai, como tú dices, es como una cultura de vida, donde tú tienes que ir aprendiendo cada paso y conociendo las diferentes técnicas. Y eso es una de las cosas por las que queríamos tenerte aquí en Bonsai al Día, para que nos hablara de lo que es El Salvador. Recuerden todo que estamos hablando del bonsai en El Salvador, que hasta pocas personas sabían que en El Salvador se hablaba de bonsái, que habían grupos. Eso nos llena de satisfacción y orgullo de que también haya personas como tú que estás compartiendo con nosotros, porque ya abre el camino para que se siga estimulando y que cada vez esos grupos incluso se conformen clubes y ya se integren a todo esto de lo que está pasando en el mundo del bonsái en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, síganos hablando de todo esto, que a la hora de cultivarlo, qué tipo de sustrato usan, cómo abonan y lo diferente. No hablaste de que es un país en extremo, es tropical, como muchos de nuestros países. Sí, sí, como un estándar no hay, eh, como para decir que todos cultivamos con el mismo sustrato. Cada quien tiene como que su fórmula. Hay un club al que pertenezco que, por ejemplo, cultiva con un sustrato que es muy similar a la cadama. Uno de los representantes del club pues ha hecho estudios y ha visto comparativamente, ¿verdad? Que es muy similar a la cadama. Entonces, ese es un sustrato que uno utiliza, y de ahí otros grupos utilizan la grava volcánica negra, que nosotros hemos visto que tiene un peso bajo. Entonces, las macetas no se cargan tanto de sustrato. Hay bastante absorción por parte de los nutrientes que uno utiliza. Tenemos bastantes carencias con relación a los abonos. Nosotros no contamos con abonos de liberación lenta o prolongada. Entonces nosotros, estoy hablando ahí en forma grupal, ¿verdad? Puede ser que alguno consiga osmocote, por ejemplo, o algún tipo de abono de liberación lenta, pero la mayoría de personas, pues podemos llegar a utilizar abonos como triple 15, que creo yo que son bastante conocidos, son bastante fuertes, pero como utilizamos material bien drenante, entonces nunca llegan a ser nocivos para los árboles, ¿verdad? Se nutren bastante bien.
Luego de ahí utilizamos también foliares, pero los foliares también son químicos porque no contamos con ningún tipo de abono orgánico. Entonces, en relación al sustrato, utilizamos también grava volcánica de la Roja, cascajo, eh, piedra volcánica negra y muchas veces tendemos a mezclarlo con algún material que haga que sea menos drenante, dependiendo del lugar a donde se vive. Porque hay zonas que son un poco más calientes, como por ejemplo Oriente. Nosotros como mapa, ¿verdad? Lo dividimos en tres zonas. Occidente, que es donde yo vivo, la otra es la zona central y la otra es la zona oriental. En Oriente hace mucho más calor, entonces los arbolitos sufren un poquito más, hay que tener más cuidado con el sustrato, que no sea tan drenante o tener el cuidado de estar regando 2 o 3 veces al día, dependiendo, ¿verdad? De cada quien cómo vea el sustrato. Pero sí siento yo que en relación a sustratos tenemos la posibilidad de, de tratar a nuestros arbolitos con un buen sustrato. Excelente. Y mira, y hablando de eso, luego puede ver en lo que hemos hecho de Gonzalo Díaz, que hemos tenido también en muchas intervenciones hablando eso de lo que son los nutrientes y los abonos. Y tenemos a Jorge Navarrete, que en momento vamos a ponerlo en contacto contigo y alguna otra persona también que maneja el tema eso del abono a nivel de asesoría, Sí, eh, claro, para que de momento pudiese sugerirle qué cosa puede hacerlo, porque lo más importante en el bonsái son los nutrientes y la fertilización, o sea, perdón, la parte del tratado de los insecticidas, o sea, cómo tú tratas la plaga y cómo tú puedes nutrir los bonsái, porque son muy susceptibles a todo este tipo de cosas, porque todo lo que reciben es lo que le damos. Entonces, claro. ahí está el tema con relación a eso. Y otra cosa es, nos hablaste de las especies, nos dijiste que el pico es como una parte protagónica para ustedes. Entonces, ¿cuáles son las otras? ¿Tienen hacen bonsai también de frutales o han experimentado con alguna otra especies tropicales? Con relación a los frutales, hay, nosotros manejamos bastante lo que es la jabutijaba, Perfecto. que es una especie muy bonita, la corteza es muy bonita, la hoja es pequeña, los entrenudos son cortos, la fructificación es algo espectacular, ¿verdad? Yo conozco, tengo un amigo que es de Salcuatitán, así se llama el lugar donde él vive, es un lugar muy visitado por los extranjeros porque es muy bonito el ambiente y todo. Entonces él tiene bastantes de esos árboles en su casa y en el momento de la fructificación aquello es impresionante. Bueno, él cosecha tanto que hace vino al final de sus Wow. cosechas que hace. Entonces, solo para que podamos tener ahí una idea de qué tanto cosecha, él sí Pero cosecha de bastante. Jaboticaba. Deja boticaba, ajá. Wow. No, no había oído hablar de eso, de que se hiciera el vino, de eso, pero dentro de los bonsai son uno de los predilectos, lo que más quisiera Sí, tener, porque el hecho de cuando tienen sus frutos son un espectáculo, de verdad. sí, no, todo el proceso, desde que sale la flor y llega el fruto, eso es impresionante, los cambios de color que van teniendo y el sabor, ya hablando de lo comestible, es delicioso, es Eh, bien rico. Ya es, sea de- en jugos, en vino, o comérsela así directamente, es rico. es delicioso. Entonces, esa especie es bastante bonita para esto. Pero tienen bonsai de Jaboticaba, han experimentado, lo tienen. Sí, 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 sí. Sí, él tiene, por ejemplo, de las personas que yo conozco, él tiene una colección bastante amplia de esa especie, específicamente de esa especie. Oh, es interesante. Ujú. Luego tenemos que hacer un bonsai al día donde tú lo entrevistes a todo ello, lo grabes para que podamos ver todo ese tipo de cosas. Que quisiéramos ver
el tipo de bonsai que están haciendo allá y de repente para que todos los profesionales que están dentro de FELA y los que están viendo esta transmisión de hoy día también te puedan dar alguna sugerencia o alguna colaboración con todo este proceso. Entonces, el clima ya en definitiva es como, nunca se sabe cuándo va a llover, como pasa aquí en la parte tropical. Tú tienes que, ¿cuántas veces tú tienes que regar los árboles, los bonsai al día? No, sí, en ese sentido, cuando llueve en el país, sí llueve diario, ¿verdad? Podemos pasar que, sé yo, eh, 2, 3 semanas, un mes que pase lloviendo y pues ahí no hay ningún problema con relación al riego. Pero normalmente yo riego una vez al día. Con una vez al día que yo riegue, pues los arbolitos se mantienen bastante bien. Ujú. Entonces, No me crean ningún tipo de hongo, no me crean pudrición de las raíces. Entonces sí, con una vez yo voy bien. Hay otras personas que tienden a regar 2 veces al día. Hay otras personas que pasan interdiario. Ujú. Eso va a depender mucho de su zona. y entonces, por ejemplo, vamos a hablar de la vida del doctor. ¿Cómo tú haces para hacer bonsai? ¿Cómo tú lo haces? Por ejemplo, ¿mojas en la mañana antes de irte o al regresar del trabajo? Ese es bueno. Bueno, ah, yo soy un poco dormilón, entonces a mí el despertar me cuesta bastante. Si me logro levantar temprano, tiendo a regar en las mañanas. Si, digamos, no lo logré, y en la noche. Ajá. Ah, Pero sí, por lo menos o en la mañana o en la noche. Ahí hay bastante de qué hablar también del riego, ¿verdad? Hay quienes que dicen que lo ideal o lo mejor es regar por las mañanas, pero pues a veces bueno. no alcanza el tiempo. Sí, hay mucha eh, tabla y logaritmo porque todo depende del sustrato, de la cantidad de sol, del clima. Hay mucha vertiente con eso. Lo importante es ver el comportamiento del árbol y yo digo que es momento hasta estarlo tocando el sustrato para ver qué es lo que requiere para entonces hacer, sí, el diagnóstico y hacerle la receta, diríamos. Claro, claro. De Sí, cuánto. yo por ejemplo, mi colección, yo tengo, hablando otra vez, ficus, tengo veraneras, tengo arces, tengo variedad de juníperos, tengo itogawa, tengo inoquis. Entonces, no, eso sí he visto yo, no todos tiendo a regarlos de la misma forma, porque por ejemplo, los ficus siempre tienen sed, las veraneras siempre tienen sed. Pero he visto que algunos juníperos a veces no me tienden a secar el sustrato, entonces eso ya no lo riego y paso a otro. A veces los arces no me secan el sustrato por completo, entonces les doy un poco de más tiempo para que se seque eso y ya después riego. Y depende del día también, hay días que hace bastante calor y parejo todos secan igual. Ujú. Sí, entonces, es importante eso de saber el comportamiento, digo yo, de la sed de cada árbol, como tú dices, Claro. para Por ejemplo, uno. yo tengo Taxodium también, los Taxodium son, pero bárbaros para tomar agua. Y la absorben súper rápido, súper, súper rápido. A ese sí a veces lo tengo que regar 2, 3 veces. Y otra especie también que tenemos aquí es el jazmín de agua, o jazmín de río, le llaman otros, que Sí, también tiende a secar súper rápido. La producción de raíces es exagerada. Otro que tenemos es, hablando de los florales, el hibiscus. Da bastante raíz. Puede llegar hasta romper las macetas. Los ficus hacen eso también. sí, Así que sí siento yo que hablando de variedades en el país hay bastante variedad. Hay bastante variedad para trabajar. Cada uno tiene su peculiaridad como especie. Eh, pero creo yo que siempre es bueno mencionar a los ficus porque uno cuando va iniciando
y se le muere un arbolito, lo siente mucho y hasta puede llegar a perder las ganas de practicar este arte, pero es de ir agarrando. Exacto. El fico es difícil matarlo. El Es fico difícil matarlo. es difícil matarlo. Eso, Sí, eso sí, es una realidad. sí, Eso es hay una que realidad. trabajar para matarlo al Hay pobre. que trabajar, exacto. Tú tienes que decidirlo y lo voy a matar. Pero Sí, es interesante porque nos está hablando de muchas especies que son muy buenas para el tema de esos de bonsai. El jazmín de agua es precioso, aunque como tú dices, hay que estarle chequeando lo de las raíces para ver el trasplante y la poda de raíces. Sí hay que estar encima de eso. Pero tienen bastantes especies, según veo. Y entonces la parte del unípero allá eh, hay colecciones, hay personas que lo trabajan. la parte de los juníperos, sí. Hay un amigo de San Salvador que también es parte de un club de los del Salvador, que él tiene una colección exagerada de juníperos. Eh, a, a él le gustan bastante o tiene bastante afinidad con el Goshin, ese bosque, ¿verdad? Impresionante. Entonces, él tiene varios bosques similares al Goshin y varios que pertenecemos al club de bonsai, pues tenemos uno que va encaminado a tener un árbol similar. Ujú. Ah, Seremos, de los del club, somos como alrededor de, qué sé yo, 12 personas. Entonces, creería yo que por lo menos unos 8 tenemos un árbol que va encaminado a ser otra copia del Goshin. bueno. Entonces son árboles que son grandes, que las proporciones pues eh, piden que tengamos un espacio un poco considerable, ¿verdad? Para tenerlo. Y es una especie que se da bastante bien. El, el, es el rígida, no, es fémina, creo que es la variedad. Entonces se da bastante bien. Es un poco de dificultad a la hora de trabajarlo porque pincha bastante, entonces se las desquita, como digo yo. Exacto. Pero es bonita, la especie es bonita. Entonces, hablando de él, él tiene una colección, serán como unos, qué sé yo, alrededor de 11 bosques, porque le gustan los bosques, entonces tiene bastantes bosques de esa variedad de junípero en su colección, ¿verdad? En su colección tiene otras especies que son muy bonitas y son bonsai bien impresionantes. Entonces sí hay gente que cultiva juníperos, hay bastantes. Ujú. Ya, y con el tema de las plagas, háblanos de las plagas que son lo que más la atacan, que conozca. Con relación a las plagas, yo por lo general eh, hay un plaguicida que se llama Monarca. Ese plaguicida me lo recomendó un amigo y lo empecé a utilizar. Es bastante, no es tan tóxico, entonces la planta lo soporta bastante bien. Yo, de ser posible, pues una vez al mes tiendo a fumigar parejo todos los árboles que tengo, sin excepción. Y tampoco no tiene ningún problema con que el plaguicida caiga en el sustrato por la forma en la que uno lo diluye. No tengo así una plaga en específico, gracias a Dios. Es bien controlado mi jardín en ese sentido. A veces ataca un poquito lo que son hormigas, entonces ahí sí tengo bastante cuidado por los huevecillos que estas hormigas tienden a manipular, ¿verdad? Y que muchas veces van a dar problemas en las raíces o en con relación a la savia de los árboles. Pero sí, con relación a plagas no tengo mucho problema. Y creería yo que a nivel nacional, la mayoría no tienen mucho problema con relación a las plagas. A veces hay algunos que manifiestan ahí problemas con una mosca o con un mosquito que tiende
como que a debilitar al árbol porque succiona la savia, pero de ahí, así que conozca algún amigo que tenga problemas con relación a las plagas, ¿no? Gracias a Dios. No sé si será la humedad, no sé si será el grado o la intensidad del sol, pero sí, no tenemos muchos problemas con plagas. Ya, perfecto. Un tema también con el asunto de la maceta, a la hora de adquirirlo, ¿hay alguna, ya algún fabricante? ¿Alguien se ha dedicado a hacer eso o todo tiene que exportarlo o importarlo? Con relación a las macetas y en general, ¿verdad? Estamos hablando de macetas, estamos hablando de Bien. tijeras, estamos hablando de alambre. Con relación a todo eso, el alambre, por ejemplo, que utilizamos, hay un vivero que tiende a traer alambre, entonces en ese sentido, creería yo que el mayor porcentaje de los que somos aficionados al bonsai, tendemos a adquirir ahí el alambre. Con relación a las tijeras, sí, la mayor parte de tijeras que podemos tener, pues es porque las hemos comprado en otro país. Eh, por ejemplo, ahorita de los que tenemos cercanos, en Guatemala, hay un lugar donde tienen bastantes tijeras, eh, bastante alambre, diferentes macetas, una variedad, pero impresionante de macetas, muy bonitas las macetas. Entonces, en ese sentido, por ahí se pueden adquirir. Y la otra es que se mandan a pedir, ¿verdad? Al extranjero. Uno las compra o los que tienen oportunidad de ir a otros países y visitar algún vivero, alguna tienda que esté relacionada al bonsai, que creo yo que la mayor parte de los que nos gusta este arte tendemos a hacer, ¿verdad? Vamos a un país y lo primero que averiguamos es dónde hay una tienda de bonsai para ver qué traemos. Entonces, en ese sentido, sí, El Salvador como tal no tiene una tienda que, que tenga unas macetas que, pues sí, sean eh, variadas, por decir así. Esta otra tienda, valga mencionar, que comentaba yo de El Salvador, que tiene alambres, también tiene macetas. Entonces, ahí se puede ir adquiriendo uno, Bueno, lo que son macetas, tijeras y alambre. claro, pero de lo que según tú nos vas resumiendo, en El Salvador podemos encontrar de todo. Estamos hablando de que hay diferentes especies, ya no hablaste de muchas especies de las que nosotros nos gusta tener en la colección y de las que son muy buenas. Y también está hablando de que ya se consigue toda la herramienta. Un tema de debilidad que no ha dicho es el tema de lo del abono, una parte, pero ya hoy día con la técnica de abono orgánico y tal vez de la asesoría, porque al momento es de ver en la parte donde venden productos que sean de agricultura, de cómo utilizar ese producto en la medida precisa. Y para eso Sí, tenemos dentro de Pela especialistas que después lo vamos a poner en contacto para que le ok, puedan ok. decir qué tipo de abonos se usan para cultivo a grande escala y cómo se puede diluir para que se pueda utilizar en bonsai. Sí, Para eso estamos para colaborar con eso. sí. Bueno, para hablar de eso, pues yo como soy médico, soy otorrinolaringólogo. Entonces uno como médico siempre tiende a preguntar al paciente en qué trabaja, porque mucho del trabajo del paciente puede ser que sea el que le causa el problema, ¿verdad? La patología por la cual consulta. Entonces, en ese sentido, yo muchas veces pregunto y me dicen, no, mire, yo soy agrónomo, por decir algo, ¿verdad? Hace poco vi un paciente que él cultiva pepino y cultiva, nosotros le llamamos chile verde ¿cómo se llama? Al pimiento verde. Entonces, él cultiva solo esas dos cosas, pero tiene una cantidad impresionante
de matas de pepino y de este chile verde. Entonces él me comentaba la forma en la que él abonaba. Y ahí yo me enteré hace poquito de que hay un lugar muy cerca que nos podría proporcionar a nosotros que nos gusta el bonsai ese tipo de abonos. ¿Qué creería yo que porque él lo pone directamente en la matita? Entonces, para que él lo coloque directamente en la mata, creería yo que no es tan tóxico como para tener, pues sí, que se No, muera un arbolito. no, Entonces, lo que pasa es que para este caso de los bonsai, como no es tan directo a la tierra, sí requiere un tipo de dócil que sea diferente claro, a cualquier otra planta que está directo, tú sabes. Entonces, por eso es que, como tú medicas, así, cuando vamos trabajando con así tenemos como que la parte de abono, también de plaguicida, tenemos que dosificarla en la medida correcta. claro. Cualquier exceso de eso lo puede también afectar. Y esa parte es muy importante, es lo básico para tener un árbol Sí, saludable. sí, por ejemplo, yo la primera vez que utilicé ese plaguicida lo utilicé en un grupo de arbolitos nada más, ¿verdad? Para ver qué tanto la dilución no iba a causar algún problema. Ya después que vi que no pasaba nada, lo empecé a utilizar así de forma general y gracias a Dios no ha pasado nada hasta la fecha. Y se mantienen bien. Igual con el abono, pues ese triple 15 es bastante fuerte. Creo yo que si utilizáramos tierra, por ejemplo, dentro de la mezcla que utilizamos para cultivar nuestros árboles, sí tendríamos bastante problema porque al final creería yo que terminarían muriendo. El hecho que nosotros utilizamos esa grava volcánica, ya sea negra, roja o lo que sea, pues hace que sea un pasón del abono por sus raíces, entonces eso hace que no causen daño y Exacto, en los árboles se nota su desarrollo. exacto. Eso del triple 15 yo le Es tendría fuerte, mucho cuidado, es muy es fuerte. fuerte, es fuerte. Es muy fuerte eso. Pero creería yo que la falta de abono, o Sí, bueno, en general, hablando de todo sí, el arte del bonsai, ¿verdad? La falta muchas veces de ciertas cosas han hecho que ciertas personas se vean en aquella necesidad de utilizar, como por ejemplo este abono, que es exageradamente fuerte, y que lleguemos a un punto en el cual yo le pueda decir, bueno, sí, lo utilizo y no pasa nada. sí. Entonces, a ese punto creo que yo que hemos llegado en relación al abono. Sí, yo creo que lo más importante es lo de la dócil, o sea, ver La qué dosis. cantidad, Eso es todo, la dosis. la dócil es todo lo más importante, pero a veces lo más importante es que tener el conocimiento para el momento alternar una Claro. cuestión, el plaguicida, el abono, y esto es lo que estamos haciendo en Voz al Día, poniendo en momentos profesionales que nos explican y nos dan luz. Hemos tenido, por ejemplo, especialistas de abono orgánico, especialistas de abono químico, y la variedad de conocimientos que da uno y otro es interesante cuando tú puedes tener las dos vertientes de lo orgánico, el químico, pero siempre, resumida cuenta, es la dosificación es lo más importante de todo esto. Sí, yo creo que esto de estas charlas y conocer las necesidades de cada lugar es bastante bueno porque así se pueden hacer otro tipo de charlas en las cuales se puede ayudar con las diferentes necesidades que se pueden tener en un lugar o apoyar un país a otro, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo esta especie, la Nia buxifolia. Yo creo que ustedes la cultivan y tienen unos árboles impresionantes y el crecimiento es exagerado, pero yo he visto que en el país la Nia no se desarrolla como por ejemplo un ficus, que no sé qué tan parecido sea su crecimiento, pero yo he visto que ustedes tienen unas niñas bien, bien grandes. Bueno, Y mira, sí, exacto. Casualmente, entonces ha de haber algún secreto que ustedes tienen que, que nosotros lo casualmente, necesitamos. casualmente tenemos en el Sundeo a José Rivera.
está presente, que es de Puerto Rico. Realmente la niña es Ah, de como Puerto oriunda Rico de también Puerto será. Rico, sí, la niña es como oriundo de allá. Y también José sabe de la niña, tiene mucho conocimiento de la niña, pero él le dicen como el tipo de los picos, él le llama José Picos. Y tenemos a José también para compartir algunas palabras y compartir algunas cosas con relación a eso. Adelante, José. Buenas noches, ¿cómo estamos? No, en relación de la niña es endémica de aquí, de Puerto Rico, y sí, tiene un crecimiento ligero aquí, es apical, tiene mucho crecimiento apical y tienes que desarrollarla. Ella tarda mucho en engordar, en engrosar el tronco, pero su ramificación es sumamente rápida. Lo único que tiene que estar alambrando desde que son finas las ramas para que entonces pueda desarrollar un buen sistema de ramificación. Ok, gracias. Sí, en cuanto a los ficus, pues sí, yo tengo acá 30 variedades de ficus diferentes también. Ficus pues tiene que tener cuidado con la humedad. No le gusta mucho la humedad, le gusta más el medio más seco. Yo no uso materia orgánica en mi mezcla, yo solamente uso gravilla de río gruesa, volcánica y piedra pómez en mis ficus para mantenerlos saludables. Y la plaga que estabas hablando, lo que se llama un fungus snap. Fungus snap es como una mariposita sumamente diminuta, bien chiquita, o sea, bien pequeña, casi ni se ve. Solamente tú la puedes percibir cuando tocas el follaje y salen volando, pero es bien diminuta, no es la mariposita regular que se ve blanca, pequeña. No, esa es bien diminuta, más pequeña que un granito de arroz. Y eso se chupa toda la savia de las hojas y en una semana te puede foliar el árbol completo y ya tú sabes que lo puedes hasta perder. Yo pasé por esa experiencia este año porque la plaga fue muy grande. La plaga aquí fue extremadamente fuerte, la plaga. Y tuve problemas con los ficus. Sí. Así que tienen que tener cuidado con los ficus. Esa plaga es muy fuerte y la humedad es mortal para ellos también. Y digamos, para combatir esa plaga. Bueno, de yo usé diferentes productos. Es un insect control que se llama. También le puedes poner eh, un atrapamosquitos que son unas tiras amarillas con pegas, que son pegatinas. Las Ujú. pones a guindar del árbol. Y también le puedes dar con 2 onzas y media de ¿cómo es que se llama eso que las mujeres usan para peróxido? Ah, ya. El peróxido, sí. El peróxido, 2 onzas y media en un galón de agua. Tienes que ponerle foliar tanto por arriba y por abajo de la hoja después de las 6 de la tarde para que entonces te haga el trabajo y no se vaya a secar no te vaya a quemar la hoja con el sol también. Pero el fungus snap también tienes que tratar tanto el árbol como el sustrato, porque el sustrato es donde se desarrolla los huevos de la mariposita esa, del fungus gnat. Y también viene un producto que te mata los huevos que van a germinar en el terreno también. Yo lo tengo también, que se llama un takedown. Y también yo usé muchos productos para poder salvar los árboles y pude controlar la plaga, la pude controlar con eso. Todavía se Ok, ven dos o tres volando por ahí, pero sí se puede hacer. Así ok, que perfecto, muchas gracias. cualquier pregunta, pues estamos a las órdenes. Gracias, José. Gracias, gracias. Eso es importante también en el momento de buscar la asesoría para ver qué es lo que está afectando. Porque como dice José, mira, de momento le llegó esa plaga y en base a él investigar y ver todo eso, pudo lograr controlarla.
pero si tú no tienes el conocimiento y el seguimiento para verlo, de momento tú pierdes una colección completa. Claro. Algo que es muy importante trabajarlo. Bueno, tenemos a varias personas más que es el momento ahora de compartir. Enrique, iba a decir. Hola, ¿qué tal, Mauricio? Pues mira, fíjate que cada Hola, quien mucho gusto. piensa que vive en un lugar caliente, pero viendo las especies que manejas, no vives en un lugar muy caliente, ¿no? Ok. La realidad. Porque algunas de las especies que manejas, no serían muy fácil en algunos lugares como Puerto Rico o aquí Mérida o esos, porque realmente es un poquito más caliente y tal vez más húmedo. Pero eso te abre a muchas especies que han manejado. Lo interesante es que han manejado muchas especies como las más taquilleras, las más conocidas. Pero algo que me encantaría saber es especies locales. Por ejemplo, ahora que estuve ahí en Ecuador, encontré una especie que nunca había visto, un tipo de duranta, una duranta espinosa, preciosa, increíble, mucho mejor que la duranta normal que conocemos, en la parte tropical. Y así hay diferentes especies que cuando uno llega dice, ah, mira, esta no la conozco. Así que, ¿como qué especie, crees tú que sería como la representativa de Salvador? Eh, Tanto así que como representativa, no podría decir que es como representativa porque, por ejemplo, ustedes tienen el agüehuete y todo el mundo lo conoce porque es representante de México, pero en El Salvador no hay una que la mayor parte de gente antes la trabajaba, ahora ya casi nadie la trabaja, que es la ceiba. El tipo de ceiba que nosotros tenemos, pues no da ramificación, no da una floración así, es bien difícil que dé flor, entonces son especies que no van muy bien con el bonsai, pero hay una especie que estamos trabajando, o mejor dicho, que hay varios de El Salvador que la trabajan, que es un tipo de, ha de ser una variedad de Raintree. No podría decir cuál el nombre específico, pero me imagino yo que sí, porque tiene las características similares. Se descorteza, no tiende a hacer ese tronco plano, sino que es un poquito más gordito. Si la hoja es compuesta, si la hoja Algense. reduce. Entonces ese podría ser uno que es característico de acá. Otro que no se trabaja mucho es el pino caribea. El pino caribea es como el ficus, ¿verdad? Hay que trabajarle para que se muera, súper resistente. El único problema es que la cícula es bastante grande, entonces tenemos que tener un árbol un poquito más grande pero Yo sé, es bonito. por ejemplo, Pinos Caribe, lamentablemente aquí en México, los quemaron todos. Así que desaparecieron, quedan todavía, yo sé que a partir de Guatemala y a Salvador llega todavía parte de esa especie, pero han tratado de injertar, por ejemplo, pino negro japonés o alguna cosa de ese tipo, porque lo más Yo, probable es que sean compatibles. sí, yo creería que sí son compatibles. Yo tengo un caribea bastante grande que en un momento yo lo quise injertar. Eh, Yo por mi carrera he tenido a lo largo del tiempo, he tenido problemas con ciertos trabajos que he ido haciendo. Por ejemplo, una vez traté de injertar un pino negro en ese caribea y tuve el problema que me tuve que ir del país por cuestiones educativas propias, ¿verdad? De la medicina. Cuando regresé a la persona que la dejé encargada, se le había olvidado regar el sustrato o sea, ir regando tanto el sustrato del pino como el sustrato del injerto. Entonces se murieron todos los injertos que hice, ¿verdad? Vine a encontrar solo los cadáveres. Eh, Creas, sí noté, esas historias de terror las conocemos todos, ¿eh? se repiten, Sí. pero sí noté que sí había habido aceptación por parte del Caribea
del injerto. Entonces creería yo que sí se puede hacer, Sí, perfectamente se puede hacer. sí, yo Y creo se que sí. mejoraría la calidad. El pino caribea, me imagino que ya lo ha visto, la corteza es bastante atractiva, tiene un craquelado impresionante, su crecimiento es exagerado, uno puede tener en 3 años un árbol súper gordo. El tratamiento de las raíces lo acepta bastante, no tiene mucho problema en ese sentido. Con relación a los hongos, tampoco yo nunca he tenido problema con un caribea que muera por un problema de hongos. Entonces es una Pues, especie que sí es bastante buena para sería hacer bueno que bonsai. darla a conocer porque realmente no se ha manejado, o no conozco yo ningún bonsai de Pinus caribea, y eso sería como interesante, llamativo, algo diferente, ¿no? Y también, Yo fíjate le que puedo un pasar la evolución de conocimiento. ese. Ujú. Pues eso sería excelente. Como dijo Víctor, nosotros somos entes visuales, nos gusta ver, nos gusta chismear y conocer qué especies tienen, cómo están teniendo sus bonsáis. Claro, También, claro. también para apoyarnos en algunas cosas de diseño, en lo que podamos, pero también a veces, mira, está cultivando un Acer palmatum, ¿cómo lo está haciendo? Si tiene una temperatura de 32 grados, con algo de humedad, qué tipo de sustrato. Y entonces, sabiendo el tipo de agua, porque tú tienes jazmín de agua, quiere decir que tu agua no es alcalina, es más bien ácida. Y entonces uno va pensando cómo es que están cultivando ese tipo de plantas, ¿no? Entonces es interesante porque Sí, cuando uno ve, pues uno puede preguntar más cosas también y entender y se hace más emocionante. sí. Bueno, yo tengo un pino, que diga, perdón, un Arce palmatum que tiene una cantidad de ramas exagerada. También voy a ver si paso las fotos. El problema que se me dio ahorita es la computadora, ¿verdad? Pero por ejemplo, hay una página de Solo Bonsai El Salvador. En esa página yo he publicado tanto el pino caribea, cómo ha ido la evolución de ese pino. También he publicado las fotos de ese arce, ¿verdad? Que Ah, pues, como usted mencionó, son especies que, pues por lo atractivo, porque se miran en internet, eh, uno tiende a cultivarlas. Bueno, Pero sí, se pero, claro, dan claro. bastante bueno, bien. pero eso no va a abrir el espacio a que podamos A tener la otra charla. oportunidad a otra charla. Claro que sí, eso es lo interesante de Claro. esto, porque ya tú nos vas a recopilar todas las fotos que Claro, puedas claro. dar y cosas de las diferentes especies que estamos hablando y vamos a poder compartirlo, porque este Gonzalo Díaz quisimos empezar con El Salvador, que es de lo que menos conocemos de lo que está haciendo Bonsai. Gracias por la oportunidad que nos está dando de compartir todo esto, porque mira cómo están todos, estamos todos interesados en ya ver de qué se trata todo esto y de ver la evolución de las especies que ustedes están trabajando allá, ver tú sabes, las imágenes de todo esto. Y ahora abro la oportunidad para otra persona que quiera comentar algo. Ya estamos terminando el día. Solo un comentario que es bastante bueno y que emociona bastante como país. Nosotros en El Salvador, pues no tenemos ningún problema con relación al trabajo en el bonsai, ¿verdad? Por decir algo. Nosotros, casi que la mayoría de personas que yo conozco que practican bonsai, preguntan por decir algo, ¿verdad? ¿Qué fecha se puede trasplantar con relación al calendario lunar? Y eso lo hacemos casi que todos los meses. Entonces, la poda, el trasplante, todos los trabajos que uno le puede realizar a un árbol, nosotros lo pasamos haciendo casi que todo el año. Son cosas o son detalles que, por ejemplo, en otros países no se pueden hacer. En Europa, por decir algo, no es que vamos a hacer trasplante todos los meses, ¿verdad? Sino que hay meses específicos del año en los cuales se pueden hacer ese tipo de actividades. Y como todo, ¿verdad? En relación a los artes, pues uno al inicio está bien motivado, quiere hacer muchas cosas y aquí gracias a Dios se pueden hacer todo. Uno puede hacer todas las cosas que quiera.
Y eso implica de con que, conocimiento y con paciencia también, ¿va? claro, y eso implica que el desarrollo de la planta es todo el año, sigue Todo creciendo el año, todo el año, exacto. Eso eso es es todo el año. una gran ventaja. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien más quiere compartir o hacerle alguna pregunta a Mauricio? El momento. Vale. Mauricio, últimas palabras para que marquemos después, te llamo para que marquemos otro día, que podamos compartir fotos, imágenes y podamos seguir desarrollando, conociendo el Bolsán en El Salvador. Es el tema de hoy. Mauricio, última palabra. Ya bueno, muchas gracias por la invitación. Primero Dios y que esto se repita, que se dé más este tipo de actividades que pueden ser educativas y que muchas veces son las cositas que a uno le hacen falta para mejorar sus árboles. Eh, es como habían mencionado, es bonito saber qué es lo que están haciendo en otras partes, cómo se lleva el bonsái en otros lugares y pasarla bien. Ante Exacto. todo, pasarla bien. Como lo hemos hecho hoy, lo hemos pasado bien. Empezamos hablando de solo pico y terminamos hablando de una cantidad de especies que nos ha sorprendido a todos. Excelente. Dejaste como todo lo bueno para el final. Fue muy buena la participación tuya hoy y espero La que otra cosa, solo una palabrita. Creo yo que a nivel general, ¿verdad? Sería bueno que todos dejáramos plasmado lo que hacemos, porque sí les digo yo, es bien difícil al momento en el que se me propuso hacer este tipo de conversatorios, es bien difícil saber qué fue lo que pasó si nadie escribió nada, pues. Entonces creería yo que sería bueno. no, no, Bueno, no te preocupes, esto queda grabado aquí. está Sí, ahora grabado. con la Aparte se va tecnología. Ah, ah, y se ah, promueve en redes sociales y queda para la posteridad. Y obviamente se te invita no solo las fotografías para el siguiente Bonsai al Día, que obviamente ya, como dijo Víctor, pues ya hay que apalabrarlo, pero también pues ver que se junten con nosotros y también para ponerlo en la página web, promoverlo a nivel mundial, para que Salvador pues se dé a conocer cómo están manejando las especies que tienen, etcétera. Te aseguro que nadie en Japón conoce un Pinus caribea, ni en Europa. No, Entonces, sí, sería bueno que vean que no solo hay pino negro y pino blanco japonés, ¿no? ok, ok. esa Me es una parece de, perfecto. esa es una de las cosas que estamos tratando, de cómo conectar un país con otro, un club con otro y que sigamos unificándonos. Estamos unidos por una pasión, eso es lo que nos representa. Gracias, Mauricio, fue una charla espectacular, fue un día muy bueno. Nos llenaste de expectativas para ver tu próxima participación. Muchas Primero gracias. Dios, ahí estamos, a la orden. Y bienvenidos a El Salvador. Si quieren venir a El Salvador, pues me avisan y con gusto, No, ya para que estamos los vean hablando. en vivo y en directo. Ya estamos hablando, cuando veamos la foto la próxima vez ya vamos a marcar el punto, vamos a marcar fecha de una vez. Y fue un segundo Bolsa al Día de este año compartir contigo y motivo a los Perfecto. otros países a que comiencen a investigar porque queremos ver qué está pasando en el Bolsa de cada país, quiénes han sido los que iniciaron y todas las especies que manejan. Queremos dedicar varios Bolsa al día a conocer los países para que también nos hagan la invitación, como Mauricio, a que lo visitemos y que cada vez estemos más Son unidos, bienvenidos. estemos más unidos y más cerca por la pasión. Dime. Solo un comentario. Mi esposa es peruana, entonces he tenido como que aquella visión de dos países, ¿verdad? De forma un poquito más cercana. Por ejemplo, el cultivo y el desarrollo de los árboles. En el Perú hay bastantes bonsaiistas bastante buenos. Entonces sí es buena este tipo de acercamientos con otros países, ¿verdad? Para conocer qué es lo que está pasando. Ahorita acabo de ver en un comentario a un amigo también mexicano que tenía yo mis días de no ver, ¿verdad?
Saludos a Adrián, que lo conocí gracias al bonsai. Muy Exacto. buen amigo. Así Tiene que mucho, tiene, estamos tiene a la muchos orden si saludos. quieren venir. Claro, tiene muchos saludos ahí en el chat y lo importante es que comience a visitar cada país para que vea qué se está haciendo en México, qué se está haciendo en Puerto Rico, qué se está haciendo en Colombia y qué se está haciendo en República Dominicana, Ecuador. Todos estamos viviendo esta pasión que nos une. Estamos en FELAP y los invito a todos a que sigan siendo parte de esto. Llámenos, escríbanos y díganos que quieren hacer un bozal al día como el doctor Mauricio, que terminó de dar una consulta y vino Sí. de una. Pero ahí estamos a la orden Ya está para servirles. con todas las cosas y toda la información que nos dio hoy día. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Adiós. Saludos.